La ciencia puede explicar todas las diferencias de género, identidad, sexo, orientación. Actualmente los datos que tenemos cada vez son más irrefutables. Pero digo una cosa que la voy a decir desde lo más profundo de mi corazón. Probablemente dentro de 30, 40 años, o 50, o a lo mejor menos, no sé, vamos a sentir vergüenza, los seres humanos, de cómo hemos tratado y estamos tratando a todo aquel que se considere diferente por condición, género, orientación o identidad. ¿Y por qué digo vergüenza? Es como si a un chico que es zurdo hace años se le pegaba para que escribiera con la derecha. Se creía que eran efectos del maligno, efectos que no entendían y que por tanto había que contrarrestar. Bien, la ciencia hoy en día está demostrando fehacientemente que los cerebros de las personas transexuales, bisexuales, gays y las diferencias entre hombres y mujeres son biológicas. ¿Qué quiero decir? Que los cerebros de una mujer, el cerebro de una mujer es claramente dimórfico respecto al de un varón. Y empezamos a entender que ciertos comportamientos vienen derivados de ese dimorfismo. Pero es que es un dimorfismo que aparece en toda la naturaleza. El dimorfismo sexual cerebral aparece en toda la naturaleza. ¿Cómo no va a aparecer en el ser humano? Entonces, podría estar hablando horas de las diferencias entre un cerebro de una mujer y de un hombre. En términos evolutivos, solo les diré que el cerebro de una mujer está más preparado, más capacitado para poder interaccionar con el medio. Mucho más. Pero es que ya estamos viendo que los cerebros de los gays y los cerebros incluso de los trans están mostrando este dimorfismo. Es decir, se parecen más a los cerebros, al género, al sexo al cual ellos están adscritos. El gay y la lesbiana tienen cerebros dimórficos parecidos a la hembra y al macho. Por ahí voy, por lo que digo, que vamos a sentir una extremada vergüenza dentro de años cuando nos demos cuenta de que en el siglo XX y en el siglo XXI se marginó, se castigó e incluso se asesinó por el hecho de decir o sentir que no eran del sexo biológico que le había asignado la lotería de la vida. Seremos el hazmerreír del futuro. En cuanto al dimorfismo sexual cerebral, me gustaría puntualizar un par de aspectos que creo que pueden ser importantes para entenderlo. Cuando nos estamos desarrollando en el interior del útero de nuestra mamá, las hormonas, tanto testosterona como los estrógenos, las hormonas femeninas y las hormonas masculinas, a medida que van entrando en contacto con el cerebro del feto, van modulando la citoarquitectura del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los flujos y los efectos de las dos hormonas, las grandes hormonas, van a hacer que un cerebro tenga un dimorfismo determinado. La forma y la citoarquitectura de nuestro cerebro es la clave para entender después nuestras conductas. Somos dependientes de cómo el cerebro se ha construido y se está construyendo permanentemente con el contacto, con el grupo social, con la sociedad, con la cultura. Todo eso está generando que el cerebro es un órgano dinámico que se va adaptando a esas sinapsis. Es como un disco duro de ordenador dinámico. No es rígido. Él tiene inteligencia. Es el famoso inteligencia artificial. Pues ese cerebro, esas sinapsis son inteligentes. Pueden cambiar, pueden modificar su plasticidad, pueden generar nuevos contactos. Vale. Con todo eso deberíamos de entender que una personita que se va formando en el interior del útero
y que va generando un cerebro, eso no es una caja definitiva para el resto de sus 85 años de vida. Va a ser una maravillosa caja sobre la cual se van a ir modelando los comportamientos. ¿De acuerdo? ¿Qué sabemos hoy en día respecto, por ejemplo, a colectivos del LGTBI o por ejemplo, las diferencias entre hombres y mujeres? Tenemos dos hemisferios, derecho e izquierdo. Ejemplos, por ejemplo, simples ejemplos. Derecho e izquierdo. Están conectados con una estructura que le llamamos cuerpo calloso. Son grandes fibras, grandes autopistas que nos permiten que el cerebro derecho contacte con el cerebro izquierdo de una forma rápida, eficaz. Bueno, pues para que se den cuenta. En el cerebro femenino, ese cuerpo calloso, esas autopistas de conexión derecha e izquierda, tienen aproximadamente entre 10 y 15 veces más fibras que el cerebro masculino. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la información de un lóbulo izquierdo a un lóbulo derecho puede pasar mucho más rápido, mucho más eficiente y por tanto puede tener respuestas mejores frente a estímulos externos. Otro ejemplo. Es muy típico que, por ejemplo, cuando tenemos un accidente vascular cerebral, los machos perdemos el habla. Las mujeres rarísimas veces pierden el habla después de un ictus. ¿Por qué? Porque los machos tenemos solo un área del lenguaje, mientras que las hembras tienen varias. Y así podríamos estar hablando y hablando y hablando. Comportamientos empáticos versus comportamientos agresivos. Los gays tienen comportamientos parecidos a las mujeres y estructuras cerebrales parecidas a las mujeres. Y lo mismo pasa con los otros del colectivo LGTBI. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Nosotros somos lo que dicen que somos por nuestros órganos sexuales? No. Los órganos sexuales es un vehículo que utiliza el cerebro para la relación con el medio externo. Si entendiéramos el sexo como una forma de comunicación, entonces podríamos entender que estas formas de comunicación pueden ser complicadas, variadas y diferentes. Y nunca deberíamos de criticar una forma de comunicación por el sexo, porque el sexo es una herramienta. ¿Qué ocurre cuando el macho testosterónico ve eso? Se ofende, porque se pone en cuestión su capacidad reproductiva. La pregunta, y la dejo caer en el libro, ¿vamos a necesitar en un futuro para evolucionar la capacidad reproductiva de los machos?